Caminando en Dios. Haga de cuenta que nosotros somos este vaso, somos el vaso con agua. Y al irnos hacia allá, muchas veces a veces pensamos que las cosas del mundo no me vayan a afectar, sino que simplemente me pueda concentrar en llegar allí sin que se me riegue, o sea, mi vida, sin que se aparte la mirada de la meta, que era llegar ahorita, era llegar allá y volver sin que se regara el agua. Pero en Dios tenemos la meta puesta ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Que nada de lo que está alrededor que influya que yo llegue a la meta en el Señor Jesús. Entonces la idea era que si se regaba, que si yo iba pensando, la idea era, digamos, si voy pensando se me riega, no se me riega, o sea, no me desconcentro, ¿sí? Y así es en Dios, pueden haber muchas voces, pueden haber muchas circunstancias, pero la meta del creyente debe siempre apuntar ¿a dónde? A el Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces vamos a ir un momentico al libro de Juan, capítulo 6. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Me pueden confirmar con un amén cuando ya estén ahí? San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Listo? Vamos a leerlo hasta el 71 y vamos a ir leyendo la palabra todos ahí, los que hayan traído Biblia. Entonces dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. El versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que ¿qué? Los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban ¿quién? Con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos ¿qué? Creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tremenda esta palabra, ¿no? Bendice nuestras vidas. Y algo muy importante que anteriormente, ya ahorita no se escucha tanto, el que quiera colocar el nombre de la enseñanza, el viajero se conoce por la maleta. Ese es un dicho ¿qué? Popular. El viajero se conoce ¿por qué? Por la maleta. Entonces, o también hay diferentes clases de soldados. Vamos a mirar que un viajero se conoce cuando lleva su ¿qué? Su maleta. Mira el que está a su lado y pregúntele cuando usted viaja, ¿qué le gusta llevar en su maleta? ¿O qué no le gusta llevar? Anteriormente en el viaje, ahorita casi ya no se ve, pero antiguamente cuando iban a las fincas o iban a los pueblos y regresaban, traían gallinas, traían de todo. O sea, no está mal. Traían mercado, no está mal, pero traían. Lo mismo cuando uno viaja, uno lleva, hay gente que dice, no, yo simplemente voy a viajar y llevo lo necesario. ¿Y qué le contestó el que está a su lado? ¿Sí lleva lo necesario o lleva qué? Lleva mucho más. Entonces, mire algo muy importante. También vamos a mirar algo del viajero. Ahorita conocemos, quiere decir como el discípulo.
lo conocemos como por su comportamiento, como su manera de vivir y como cree en el Señor Jesucristo. No estamos hablando de creer en una religión, sino estamos hablando de creer en las características o en lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Porque tal vez en una religión nos enfrascamos y adoptamos lo que nos presenta una religión, pero es muy diferente los principios que nos da el Señor Jesucristo en su palabra. Amén. Entonces, miremos lo siguiente. Un soldado, tengo la oportunidad en el trabajo, con los que me relaciono, la mayoría prestaron servicio. Entonces, no sé aquí quiénes hayan prestado servicio. Entonces, un soldado también debe cargar ciertas cosas en su maleta. Y son cosas específicas que él necesita. En Cristo nosotros debemos adoptar o llevar los principios del Señor Jesucristo, los que nosotros necesitamos. Entonces, miremos algo muy importante, y yo estaba mirando cómo poder acercar esta parte a la palabra de Dios, y es que hay varias clases de soldados. Hay soldados que no les tocó duro, sino que les tocó en la casa ir y volver. Como hay soldados que les tocó ¿en dónde? En el monte, que les tocaba llevar el menaje, les tocaba además de llevar la carpa, de llevar la parte que cuelgan, la hamaca, de llevar muchas cosas, el armamento y llevar muchas cosas para ir a cumplir ¿qué? Una misión y un servicio. Entonces, nosotros hemos sido creados de parte de Dios para cumplir una misión en esta tierra y ser verdaderos discípulos ¿de quién? De Jesús. Dígale que está a su lado, de Jesús. Porque a veces son discípulos sí debemos tener discípulos, pero lo que nosotros debemos impartir es la palabra de Jesús. Debemos impartir la palabra de Jesús, porque a veces yo quiero copiar mi vida en la vida de otro, pero mi vida no lleva fruto. O sea, sí debemos dar fruto, pero mi vida no impacta tanto como la vida que es, ¿en quién? En Jesús. Entonces, mire lo que pasa en Colombia, hablando de los soldados. Entonces, cuando un soldado o alguien es llamado al servicio, debe tener varias características. Un soldado en Colombia un soldado en Colombia cuando va al servicio, ya obligatoriamente rige en nuestro país que debe prestar su servicio y se debe someter a lo que allí esté establecido ¿en qué? En el ejército de nuestro país. Pero estaba mirando que qué pasaba cuando un soldado deserta. ¿Qué pasaba? Estaba viendo. ¿Recuerdan aquí la palabra que dijo Jesús algo muy importante? Llegó y les dijo que habían muchos que iban con él, pero que lo habían ¿qué? Abandonado. ¿El servicio en el Señor Jesucristo es obligatorio? No es obligatorio. Debemos caminar en el Señor Jesús ¿qué? En libertad. En libertad. Pero hablando del servicio en nuestro país, mire lo que pasa cuando un soldado deserta en nuestro país. O sea, un soldado deja de servir. Dice que acarrea prisión. Si llega a abandonar, ¿qué? El servicio. Acarrea prisión. Otro dice que acarrea sanciones. Va a ser sancionado. Estaba mirando también otra parte en nuestro país, y es que entra en un proceso militar, en un juicio. En los soldados con los que he tenido la oportunidad de hablar, o que fueron soldados, dicen que es consejo de guerra, o sea, tienen que llevarlo allá a un juicio y tienen que dictar las grandes, o sea, los gobernantes de ahí tienen que dictar varias y mirar el caso de la persona y le dan el caso si merece prisión o simplemente es sancionado. Bueno, ahí revisan. Entonces, proceso militar, privación de la libertad, es una baja deshonrosa para aquel que abandona el servicio en nuestro país. Antecedentes en su hoja se destituye, se coloca como un incumplimiento. Y si es condenado al terminar la pena, debe regresar a cumplir el tiempo que faltará. Eso pasa con un soldado ¿en qué?
en nuestro país que deserta, que abandona. O sea que un soldado tiene varios compromisos. En Jesús no. Dígale al que está a su lado, nos salvamos. Aquí no hay cárcel. Entonces, versículo 61 del mismo que estamos leyendo dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea que dice que en la Biblia nos está nombrando que sus discípulos, ¿sabe qué dijeron? Los discípulos dice, esta palabra que usted está dando, ¿qué? Es dura. ¿Y Jesús por qué les dice? Porque Jesús les estaba dando las características de cómo servirle a Él, pero también el Señor Jesucristo estaba tratando con el corazón de ellos, quienes lo seguían verdaderamente por la fe, creyendo en lo que Él tenía. Porque hay varias clases de soldados, varias clases de discípulos que lo siguen con diferentes perspectivas. Aquí les dice Jesús en el versículo 60, en el 60 y el 61 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús ya empezó a actuar en sus dones. Y Jesús dice, ahí dice, los discípulos estaban en sí murmurando y diciendo, no, estamos más ofendidos que seguir a Jesús, es muy difícil. ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién va a querer seguir a Jesús? Es muy difícil. Y Jesús dice, aquí les dice, en un don que tiene, el Señor Jesucristo tiene un don y llega y dice, dentro de sí dice, ¿esto os ofende? O sea, les dice a ellos, sabían lo que estaban pensando, pero Él fue y les dijo, ¿esto os ofende? Fue y de frente les dijo, ¿ustedes por qué están, o sea, por qué murmuran? ¿Y quién le había dicho a Jesús? Dentro de sí estaba un don que tenía, que fue revelado por Dios y dijo, esto os ofende. Imagínense si un pastor tuviera ese don aquí, el don de Jesús aquí, para saber quién es el discípulo, por qué lo siguen y por qué, dígale ahí, mejor no, o un líder. Entonces miremos algo muy importante. Viendo esto, estaba yo viendo que habían muchos que dijeron que no querían, dice, pues que si bien, el versículo 62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice en el 64, vamos a leerlo todos el versículo 64. ¿Qué dice? Pero hay algunos de vosotros que no creen. El Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. El 65. Y dijo, eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no fue dado por el Padre. Y el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí tenemos la primera clase de discípulos y hay una clase de discípulos que van caminando en Dios y al ver que este camino es fácil cuando andamos en el Espíritu Santo y cuando andamos en Dios, el caminar en conocer a Jesús, en creerle a Jesús, en obedecerle a Jesús, se nos hace fácil cuando Dios empieza a hacer una transformación en nosotros y cuando nosotros podemos ir caminando sin desviarnos de la mirada de ¿quién? De Jesús. Pero si a veces nosotros tenemos varias maneras de seguir a Jesús, por ejemplo, anterior a esto, de Jesús es el pan de vida, aquí mismo en el versículo 6 notemos algo. Habían muchos que seguían a Jesús porque el Señor Jesús les había dado ¿qué? De comer. Entonces, a veces en una iglesia, por eso nosotros no debemos predicar de que vamos a la iglesia a ver qué le dan. Sí, a veces nosotros en el afán de llenar una iglesia, en el afán de predicar, venga, vamos a la iglesia que va a haber esto, van a dar esto, van a ver. Y hay iglesias que no es malo ayudar a la gente, dígale al que está a su lado, no es malo ayudar a la gente. No es malo ayudar a la gente.
Pero a veces hay gente que viene por una bendición y cuando se le deja dar la bendición, no vuelven. Es diferente conocer verdaderamente a Jesús, que Él es el que me transforma, a yo seguirlo por las ¿qué? Por las bendiciones. O está el que se vuelve agorero que dice, vamos el dominguito a la iglesia, hoy dominguito que a ver que esta semana me vaya bien, me salga buen trabajo, tenga buenas bendiciones. Ese es el que sigue a Jesús por los ¿qué? Por beneficios. Había muchos de ellos que seguían a Jesús, ¿por qué? Por beneficios. Entonces, mirando esta parte de los que el Señor, mire, en el versículo 66, un momentico, en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Fuerte esa palabra. Nosotros conocemos a Jesús, un Jesús misericordioso, que Jesús sana. Conocemos un Jesús que dice que a las multitudes las miró y tuvo compasión de ellas. Conocemos a ese Jesús. Pero aquí estamos conociendo el otro carácter de Jesús, de que les está diciendo que muchos de ellos andaban, pero va y se voltea a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Es duro. Imagínense que el mismo Señor Jesús nos diga, yo sé que ustedes dudan. Si ustedes quieren ir, váyase. Estamos viendo de un soldado en Colombia que el soldado no puede decir, no, hoy no quiero madrugar, hoy no quiero ir a la guerra. No. ¿Por qué? Porque entra en consejo, un soldado colombiano entra en consejo de guerra. Y un soldado israelí, estaba mirando y un soldado israelí, cuando deja el servicio allí es obligatorio, pero cuando él por su voluntad dice que no quiere servir allí en Israel, en el servicio de Israel, les llaman los refusnits, no refundidos, refusnits. O sea que son aquellos que están militando en las filas de Israel, pero dicen que no quieren seguir la guerra ni ir a la guerra, pero el servicio allí en Israel es obligatorio. Estaba leyendo esta parte. Allí el que abandona tiene encarcelamiento, restricción de viaje, o sea, no puede salir del país. Aquí se salen por las fronteras. Allá hay restricción. Prohibición de la salida del país, arresto policial, antecedentes penales y juicios repetitivos. O sea, tiene que estar constantemente, ¿qué? Yendo allá, pero apenas, como aquí lo van a requisar a uno y uno da el número de cédula y aparece todo, aquí digamos en un policía viene y le dice su cédula y usted le da o el número, aparece todo. Allí en Israel, ¿qué pasa? Que un soldado de ellos dice, no, ya está casi en juicio, pero este es un refusnit. O sea que abandonó las filas del ejército. Entonces, juicios repetitivos. Y algo muy importante que cuando aquellos discípulos le dijeron a Jesús, dice que muchos ya no querían andar ¿con quién? Con Jesús y empezaron a abandonarlo. Pero Jesús no dijo, venga, ¿quiere ir a la iglesia hoy? ¿Quiere escuchar mi palabra hoy? Venga, ¿quiere caminar conmigo y servirme a mí? Jesús no dijo eso. Se voltea y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Hágale. Si ustedes también se quieren ir. Y a veces nosotros, como discípulos, queremos abandonar. Como discípulos de Jesús, queremos servirle a la manera que nosotros queremos. Gracias. Gracias. Queremos servirle a la manera que nosotros pensamos. Pero Jesús ya tiene establecido un servicio, ¿cómo es el servicio para Él? Tiene ya varias maneras de mostrarnos cómo servirle a Él. Entonces, algo muy importante que vemos es que algo que no me deja servirle a Dios como discípulo o como soldado de Cristo, que no me deja servirle es la incredulidad. Porque dice en el versículo 26, vamos 6:26, vamos un momentico ahí atrás. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo,
que por qué lo buscaban. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino por qué. Sino porque coméis el pan Y os saciasteis. Hoy ya tuve mi bendición de pan, ya tuve la bendición de mi moto, de mi carro. Por allá no me aparezco, de mi casa por allá no me vuelven a ver. ¿Sabe cuándo me vuelven a ver? Cuando se me estén escaseando las bendiciones. Esa es una clase de soldado que va por propios beneficios. Unos, en el versículo 64 vamos a mirar, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Unos lo abandonaron porque vieron y dijeron no creían en quién, en Jesús. O sea que lo que nos mueve a nosotros no vemos a Jesús palpablemente, físicamente, no estamos viendo a Dios, pero a través de la palabra sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es real, y lo vemos por la fe. La fe es algo que, o sea, es la certeza que yo tengo, que no lo estoy viendo, pero creo que Él existe. Entonces, un discípulo le cuesta creer y solo por eso se enamora de los beneficios. El mismo Señor Jesucristo no le funcionó eso de estar dando y dando. Sí, no le funcionó. Porque si le hubiera funcionado, los tendría ¿qué? A todos ahí al lado. No estoy diciendo que no vayamos a ser misericordiosos, porque dentro de nosotros, cuando dice que Dios derramó de su amor sobre nosotros, podemos nosotros, de amor de nosotros, podemos ser misericordiosos y bendecir a otros. No estoy diciendo que sea pecado. Pero algo que no le funcionó o sea, que el Señor Jesucristo lo hizo, pero les dijo en el versículo 24, les dice, ustedes no me siguen por las señales porque lo vieron haciendo milagros. Es que un manco, un inválido de pie, son milagros que lo estremecen a uno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice ustedes? A mí no me vieron hacer milagros, dice el Señor Jesús. No me creyeron por los milagros que hice, sino que ustedes me siguen porque yo les he dado pan y están saciados. Pero más adelante dice que se fueron, ¿qué? Lo fueron a abandonar. O sea, si te di, ni me acuerdo. Chaito y te peinas, dicen los muchachos. Por aquí, que es más derecho. Entonces, vamos a mirar esa parte y la clave de estos discípulos es que no creen. Pero Jesús no se volvió a decirles, venga, por favor, crean en mí, yo soy Jesús, el enviado del cielo. Y el Señor desde el principio, ¿sabe qué dice? Llegó y dijo, mire, dice dice en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y ahora mire lo que ahora pregunta en el 62, dice, pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? O sea, les está diciendo, yo soy el Hijo de ¿qué? De Dios, del cielo, bajé, tenía toda su gloria, vino a la tierra, pero dice a los que no creían, dijo, o sea que si está como el que dice, uy, cuando el que ve a Dios se asusta, es el dicho, algo así, que el que no ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta. Entonces Jesús les está diciendo, imagínense que yo fui traído del cielo ahora donde cuando vaya a ser ¿qué? Levantado en el cielo. O sea, si no me creen que estoy aquí en carne, ¿cómo me van a creer qué? Después. O sea que un discípulo, para poder seguir a Jesús, debe tener su fe puesta en Él. No en las ¿qué? En las cosas. Porque se acaba, en un momentico se acaba un carro, en un momentico se acaban los beneficios. Pero el amor eterno de Jesús no se acaba. Entonces, vamos a mirar otra parte. Jesús comenzó a transmitir la palabra y enseñarles y enseñar que fueran transformados y llevaran poder y compromiso. En el versículo 68 dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? O sea que Jesús se gira y les dice, si ustedes se quieren ir también, váyanse. Váyanse. Y Jesús hoy nos dice así. A veces no hemos querido botar la maleta.
porque ¿qué dirán a donde me vean afuera? Es diferente el discípulo que dice, en Cristo, solo Él tiene palabra de vida eterna. Pero solo se cree, lo cree uno. Y el discípulo debe ir siendo, ¿qué? Transformado. Porque a veces nosotros no somos transformados y podemos tener una apariencia de piedad, de que soy creyente porque nos encerramos en un molde y una apariencia de piedad que no puedo hacer nada, no puedo ni mirar, no puedo, pero nosotros todavía estamos en esta carne. No estamos con permisividad, ¿para qué? Para deshonrar el nombre de Dios, pero todavía podemos nosotros, o sea, tener fallas. Y algo que nosotros nos encarrilamos en que no se puede, y a veces tildamos y decimos, mire el hermano, ese es el que predica allá, ese es el que se para allá. No estoy justificando el pecado, pero sí todavía tenemos errores. Pero el discípulo, ¿sabe qué hace? El discípulo dice, ¿a quién voy? Si solo él tiene, ¿qué? Palabras de vida eterna. Pedro era uno de los discípulos el más arriesgado. De los otros, ¿quién decidió a decirle? No, Pedro iba con toda y le decía, bueno, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de qué? De vida eterna. ¿Pedro tenía errores? Claro, muchos. ¿Cómo cuáles? Temperamental, violento. Era violento, era impulsivo. Eso que toca es ya hacerle. ¿Sí? Todavía no tenía, o sea, en esa parte todavía no estaba moldeado por el Espíritu Santo con la paciencia, ¿no? ¿Cuántos son pacientes? Aquí somos muy pacientes, todos nos vemos. Entonces, Jesús comenzó a transmitir su mensaje y dice que solo tiene palabras de vida eterna. Es porque el mensaje de Jesús que nosotros leemos, Él tiene tanto poder que nos transforma, nos cambia. A veces nosotros decimos, tener que hacer esto para Jesús. Ser fortalecido en la tentación, ser fortalecido en nuestro carácter y uno decir, tiene que, o sea, dice que la carne para nada aprovecha, pero mostrarnos y decir, Señor, tengo que hacer esto. Hay cosas que no queremos hacerlas, pero Jesús, ¿qué? Nos ayuda. Jesús nos ayuda. Entonces, vamos a mirar otra clase. Entonces, muchos les hablamos de Cristo y no creen, seguían a Jesús pero no son discípulos, ya lo vimos. Características de este tipo de personas es cuando la semilla es regada. ¿Se acuerdan de la semilla que se va predicando y va siendo regada? Que una cae entre espinos, que otra cayó entre pedregales. Entonces, cuando la semilla es regada y otra cae en buena tierra, entonces entre espinos brota un poquito, pero como no tiene raíz, ¿qué pasa? Entonces ese es el discípulo que vio la bendición, se emocionó y ¿qué? Y chao. El que queda entre pedregales que un momentico prendió, o sea, en el fuego de Dios que se prendió un momentico, pero llegaron las circunstancias y no hubo una raíz, no hubo nada y no brotó. ¿Y qué pasó? Pero hay algo que cae en buena tierra, que a pesar de las aflicciones, o sea, en esta tierra vamos a tener aflicciones, pero a pesar de esas aflicciones hay aquel que dice, ¿dónde voy a ir? Si solo tiene palabra de vida eterna. Entonces, en el verso 37, acá estamos viendo una manera, el carácter de Jesús. ¿Recuerdan al principio que les había contado que Jesús es misericordioso? Que la mujer de flujo se acercó y ¿qué? La sanó. Que el ciego se acercó y ¿qué? Y lo sanó. Y Jesús siempre para sanar o para enseñar siempre tenía muchas maneras o multiformas de poder hacer muchas cosas, de cómo enseñar y cómo hacer. Por ejemplo, había un ciego y llegó y hizo lodo en los ojos. Si estuviera Jesús haciendo los milagros aquí, ¿cómo lo veríamos? Murmurando dentro de sí, usted es mucho puerco. Cogerlo y y le dice, ¿y ve? No veo la gente como árboles. Tome más lodo, no mentira. Entonces, el verso 37, el mismo que estamos sin desviarnos, el verso 37, ya hemos visto la manera de quién, de Jesús. Pero mire, este es el verso
que es de los solteros que están entrando a los 40. Mire lo que dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el de los, no, esa es la palabra de Dios, pero digo yo molestando de los solteros, ¿no? No, mentiras. Es para poder ir mirando en el tema. Entonces, todo lo que él viene, todo el que viene a mí no le ¿qué? No le echo fuera. Hay unos que, bueno, esperemos la voluntad del Señor, ahí vamos, pero ya entramos en este versículo cuando ya estamos pasando una edad y decimos, bueno, Padre, mira aquí. Entonces, todo el que viene a mí no lo echo ¿qué? Fuera, ¿listo? Entonces Jesús, viendo hacia sus discípulos que se acercaban por la fe, ellos se iban acercando por la fe, porque para poder caminar en Jesús debemos ¿qué? Tener ¿qué? Fe. Entonces, ya hemos visto la característica del soldado, del discípulo que sirve o quiere seguir a Jesús solo por las cosas, ¿no? Entonces, sembrados en pedregales, oyen la palabra, se gozan, pero no hay raíz y son de corta duración. ¿Se han visto discípulos así? No voy a nombrar ni vaya a mirar a nadie. Que de corta duración, eso vamos para adelante, vamos a hacerle, pero cuando viene el problema, pregúntele al que está solo, ¿a usted qué más lo ofende? ¿Qué más lo ofende? Ahorita dice todo, hasta lo que me pregunta. Entonces, Jesús les dice a ellos, esta palabra, ¿los qué? Los ofende. ¿Los ofende? ¿Esta palabra los ofende? Y yo creo que hay entre todos esos, nosotros hemos ido madurando en Dios, porque muchas veces, no, o sea, no, que no vaya a ser yo, creo que todos, ¿no? Muchas veces nosotros hemos dicho y hemos querido abandonar este camino y decirle, no, Señor, esto está muy duro. Está como cuando estábamos una vez trabajando y nos tocó una obra de moliendo, y demoler es duro. Cuando llegó y alguien estaba ahí, dele, y sude, y esas manos vueltas, nada, todas ampolladas, y llega y dice, no, a mí me dan ganas de irme para el baño, de irme para la casa al baño y no volver. Y a veces en Dios vamos caminando y decir, yo no quiero saber nada más de Dios, porque eso ¿qué? Es duro. Hay cosas que en Dios nos ofenden. Hay cosas que vamos caminando nosotros y a veces por una simple ofensa abandonamos ¿qué? Todo. Entonces la clase de soldado y de discípulo es aquel que está, vamos a ir un momentico al 27 y ya les digo qué clase. Entonces dice, los que oyen 6:27, y ya les explico la otra parte, hermanos. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El servicio para Dios lo hacemos porque sabemos que nosotros tenemos ¿qué? Una corona en el reino de los cielos. Y porque nuestra vida nuestra mirada está puesta ¿en dónde? En el reino de los cielos. Porque venir un domingo a honrar al Señor declara o demanda ¿qué? Que yo tenga fe de venir a agradar ¿a quién? A Dios en este día. ¿Cuántos quisiéramos quedarnos durmiendo, haciendo pereza? Pero sabemos que este día es para honrar ¿a quién? A Dios. Porque a veces nos justificamos en algo muy sencillo y no quiero, porque hay una línea, en Dios hay una línea que traza la palabra, que si me voy muy de para este lado, entro en una religiosidad y hoy dominguito tengo que llegar a la iglesia porque el padre se ofende y no sé qué. Pero tenemos una línea de muy hacia este lado que podemos decir, no, Dios me conoce en mis debilidades, en no sé qué, en esto. Justificamos la honra al Señor y podemos irnos en el libertinaje, de decir, no, yo voy cualquier día, yo honro al Señor, yo le sirvo de cualquier manera. Y la Biblia nos enseña cómo servirle a Dios, cómo empezar nosotros a ir cumpliendo el propósito de ¿quién?
de Dios. Esta mañana nos estaba compartiendo Daniela, ¿sí? Nos estaba compartiendo que cuando nosotros decidimos darle la vida a Dios, decimos nosotros que tome ¿qué? Todo el gobierno, toda mi voluntad. O sea que ahora yo no vivo, sino que Cristo vive ¿en quién? En mí. Pero a veces como discípulos nosotros queremos lo suave, lo tranquilo. Dicen los jóvenes lo relajado. En la costa, coge la suave, cacha. Entonces, nosotros miramos en Dios que el Señor tiene establecido para nosotros algo importante, pero algo que es para servirle a Él. Y el Señor no pasa como en Israel. ¿Cómo se llamaban en Israel? Los desertores. Refundido, no, no mentiras. El hermanito se refundió, no volvió por aquí. Refusnik. KS. Entonces, son vistos socialmente como traidores y egoístas. ¿Y Jesús cómo nos ve? ¿Cómo nos ve Jesús? Ya lo estudiamos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo nos vio? ¿Usted no me quiere seguir? ¿Liliana no quiere seguirme? ¿Usted qué? Él no dijo, son vistos solamente como traidores y egoístas. Jesús no nos ve así. Jesús lo único que dijo, si alguien quiere, váyase. Pero no les dijo refusnit. No les dijo así. O sea, no, el soldado allí en Israel es visto como ¿qué? Son vistos socialmente como traidores y egoístas. O sea, que no están militando para lo que han sido llamados, que es la guerra. La mayoría de Israel, pueden ustedes mirar y leer un poquito esa parte. Estaba yo leyendo y la mayoría de la parte de ellos, el servicio es obligatorio. Las mujeres y los ¿qué? Y los hombres. O sea, la mayoría de la nación, casi todos son ¿qué? Soldados y tienen que servir. Y cuando salen, ellos no salen de que, ya recibo mi pensión. Sí salen ellos bendecidos con su parte económica, pero si se necesitan para la guerra, ahí tienen que estar. Que los que ya son más adultos y son ingenieros mecánicos, ingenieros en la mecánica, son los que aportan como soldados ¿para qué? Para los carros, los aviones, para toda esta parte de guerra. O sea que el servicio de ellos nunca deja de ¿qué? De ser. Pero en Jesús, el Señor Jesucristo no se pone a animar. O sea, sí nos anima, pero no se pone a rogar. A veces caemos en esos errores, no vino tal. Y no estoy diciendo que no nos interese la gente. Sí nos debe interesar. Porque si vemos a nuestro hermano, le podemos dar la mano y levantarlo. Que el amor que nosotros damos al hermano dice que cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Pero nosotros lo hacemos en el amor de Dios, pero no estamos rogando, venga, si puede, no puede, venga, por favor, sirva. Si estuviéramos en Israel, dejamos el servicio y vamos para la cárcel. Pero como estamos en Dios, en el Señor Jesús, Él simplemente dice, ¿no quieren? Sigan. ¿Cuántos están contentos? Es hasta las 10, ¿sí, Bre? Listo. Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien me puede hacer el favor, me colabora leyéndolo? Sí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que un discípulo verdadero, un soldado o un viajero que se conoce en la maleta que lleva, debe ser ¿qué? Permanente en Cristo. Entonces mire lo que pasa, hermanos. Resulta, les voy a contar algo, pero no van a decirle a nadie.
Resulta que un día yo estaba en la iglesia en culto y yo había preparado pues mi ofrenda para el Señor, había escrito tin, lo que había preparado para Dios, ¿sí? La coloqué ahí. Uno en la iglesia no anda así como entrar ni que me van a robar. Uno en la iglesia anda en libertad. Y yo dejo mi diezmo, me paro, lo coloqué ahí. Hay muchos que están pensando, pues tan tonto, no, mentira. Lo decía ahí, me fui a mirar a Juan, a hacer algo por allá. Cuando regreso, y voy a mirar para anotar, llegué y miré para anotar. O sea, llegué otra vez, y estaba la mitad de la ofrenda. Y estoy aquí, ¿qué pasó? Yo llegué, el Señor dijo, este tacaño, venga para acá, no, mentira. No, y cuando yo llegué y dije, pero en la iglesia, ¿cómo va a pasar eso? Yo dije, no, en la iglesia, ¿cómo va a pasar eso? Raro, porque yo dejé mi parte. Bueno, en otro lado uno dice, o deja uno botado el celular y uno siente ese frío aquí. Y uno dice, yo dije, bueno, ¿y en la iglesia? Pero yo dije, vea lo que dice la Biblia, dice, salieron de nosotros, pero no son ¿qué? De nosotros. Porque el verdadero discípulo permanece, ¿en quién? En Cristo. Entonces, no toda la persona o todo el que viene, no todo es creyente. Uno dice, uy, andaba. Yo después me di cuenta, pero eso ya es pedirle perdón. O sea, pedir perdón no, o sea, de entregar a Dios y no andar con esa carga, uy, me robaron y qué hago, no. O coger a esa persona y no, porque hace falta que Cristo sea formado en ella, que sea discípula de quién? De Jesús. Un verdadero discípulo permanece firme ¿en quién? En Dios. Un verdadero discípulo, cada negocio que hace no piensa en darle la cabeza ¿a quién? Al otro. Hay unos que dicen, no, pero toca, ¿no? Uy, la tentación, no. Un verdadero discípulo siempre piensa en el bien de quién? De los demás. Sin manipular. Algo fuerte que la iglesia a veces nos hace falta trabajar como discípulos es en esa parte. Porque duele decirlo que a veces hay gente que se quiere aventajar de muchas situaciones y un verdadero discípulo nunca se aventaja de otro. Que estamos en Colombia, que nuestra cultura es fuerte, pero primero prevalece lo que el Señor Jesús hace en nosotros, en nuestro corazón. Uno siempre lo que habla se compromete y como verdadero discípulo uno lo cumple. Y si uno sabe que no puede, más bien uno no se compromete. ¿Por qué? Porque debemos empezar a caminar en Dios, ¿qué? Como verdaderos, ¿qué? Discípulos. Dígale al que está a su lado, ahí hay un infiltrado entre vosotros. No, mentira, te estoy molestando. ¿Sabe que había en Jesús, en sus 12, había un infiltrado? Y dice la Biblia que había uno que extraía de la bolsa. Por eso dice Jesús, y dice ahí Jesús, dice, hay unos que no creen. No era solo quién, no era solo Judas, sino hay unos que ¿qué? Que no creen. Y el hombre era el tesorero, el que llevaba las ofrendas. Para ponerle a administrar a uno, para uno ponerlo a administrar, Judas me administra este negocio. Pero porque Jesús sabía que ¿qué? Que no creía. Entonces, hay gente que dice salieron de nosotros, pero no son ¿qué? De nosotros, o sea que no han sido discípulos. Un verdadero discípulo ¿qué? Permanece y tiene la fe en ¿quién? En Cristo, en Cristo. O sea, que Dios guarde los pastores de esta iglesia y los pastores de la misión. Pero nosotros debemos poner la mirada en ¿quién? En Cristo. Porque si yo fallo, otro falla, mi hermano falla, el que está a su lado falla, usted va a decir, uy, no, eso yo ya no le creo a los creyentes. Y por eso mucha gente afuera dice, no, esa es una tracalada de ladrones, esa es una tracalada y va. Pero es que porque nunca han permanecido en ¿quién? En Cristo, ni su mirada está en ¿quién? En Cristo. Y nosotros también debemos dar el testimonio que tenemos fallas, sí, pero cada vez que vamos caminando en Jesús, vamos siendo ¿qué? Transformados. Los verdaderos discípulos es el que se mantiene firme, ya lo vimos, que Pedro fue el que dijo eso, dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo qué? Tú tienes palabras de qué?
de vida eterna. Podemos andar por muchas iglesias, por muchos lugares, pero si nuestra mirada no está en Cristo, nuestra fe no está, o sea, nuestra fe no está en nadie, porque podemos ir de un lado a otro lado, de un lado, o sea, primero no quiero hablar de iglesias, pero sí quiero hablarles de que nuestra fe debe estar ¿en quién? En Cristo, porque si falla la cabeza que yo tengo falla, pero sabemos que Cristo nunca nos va a fallar. Pero si aquella cabeza falla, vamos a estar nosotros también para levantar sus brazos. Mientras Moisés estaba así y caían sus brazos, la guerra la ganaba el enemigo. Pero mientras sus hermanos se hicieron, su familia, y se hicieron y le levantaron los brazos, la gente estaba ¿qué? Ganando. Y en Cristo a veces somos un ejército que vemos los desválidos allá y allá ellos. Así como me ha tocado a mí de duro solo, que le haga a él. Pero en Cristo no. Porque debemos ¿qué? Amarnos unos a otros, orar los unos por los otros. Para finalizar, dijo el predicador, vamos a ir a Hebreos 10:39 y ya terminamos con esa cita. Un hermano que me haga el favor y me pueda ayudar con esa cita. ¿Quién quiere? Sí, mi hermana. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios. Pero nosotros no somos de los que somos los fieles y nuestras almas. Amén. Aquí también lo tengo y también dice lo mismo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y algo que nombra ahí es la fe. Entonces, nosotros sí tenemos luchas. A veces tenemos dificultades para seguir a Dios, a Jesús. Pero un verdadero discípulo es el que se mantiene firme y no ¿qué? Y no retrocede. Y recuerdan que recién convertidos llegan y nos decían, no, a usted le dura esa emoción, le dura una semanita y vuelve atrás. Y uno a veces dice, uy, ¿será que sí? Pero cuando el Señor Jesús nos llama, nos transforma, dice que no somos de los que ¿qué? De los que nos apartamos. Dice la Biblia que el que ha puesto su mano en el arado no retorne su mirada atrás. Por cualquier circunstancia, porque nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Jesús. Y a Él no le dejamos de servir. El servicio a Él es continuo. ¿Y quién más que nos deja servir de una manera especial? En el ejército nos ponen allá y nos obligan a servirle a una nación que estamos sirviéndole al país y militando. O sea, lo estoy dando como un ejemplo como en Colombia, como un soldado no preste servicio, pero lo estoy dando como ejemplo. Pero se le presta el servicio a una nación, se le presta el servicio a un país, pero en esa nación, en ese país, los reglamentos lo obligan. No quiero decir que no nos sujetemos a reglamentos, pero sí debemos obedecer, pero lo obligan. En Cristo no es así. En el Señor Jesús servimos en libertad. Él a cada uno nos ha dado dones. El de maestro puede enseñar como maestro. El don que le ha dado como pastor, el don como profeta, o sea, nos ha dotado el Señor de muchos talentos, de muchos dones, para servirle a la manera como Él nos indica y no obligados. Y si nos hemos sentido obligados, dijo Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Es simplemente todo, y a veces nos hacemos la vida más dura. ¿Por qué? Porque simplemente es, si hay algo que no me gusta, poderlo decir en el servicio a Dios. A veces nos cuesta decir. Yo doy gloria a Dios por la gente que tiene ese carácter que le dice, a mí no me gusta esto de usted. Porque lo pone a mirar y lo confronta a uno de que uno a veces no, o sea, de que uno no está bien. Porque en uno a veces se evalúa a uno mismo y dice, yo voy bien, yo voy bien. Pero cuando me evalúa otro y dice, vea hermano, a usted le falta que se congregue, a usted le falta que estudie más la palabra. A usted le falta que, o sea, que lo hacen en amor, no obligado,
sino lo hacen en amor. A usted le falta que le sirva de una manera mejor al Señor. Cualquier hermano que le diga a uno, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un líder, pero por eso nosotros los unos a los otros nos podemos animar en eso. Hermanito, venga, mejor en esto, mejor en la presentación. Y a veces decimos, no tengo ropa, pues deme, no, pidámosle al Señor, ¿sí? A veces sí es bueno que alguien, y ese carácter para mí es muy difícil. Yo lo hablo ya porque me toca, pero hay gente que es muy espontánea y también saber decir las cosas, ¿no? En amor, porque a veces le dicen a usted, está como muy degeneradito, pero si le dice, o mal presentado, digámoslo así en esas palabras más centradas, me está como mal presentado. Si se lo dice en amor, uno dice, uy, sí, mi hermano, arregles el cabellito. Bueno, toda esa parte para poderle servir a quién, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a colocarnos en pie. Y la palabra hoy nos ha evaluado qué clase de discípulo soy. ¿Está el discípulo de qué? De beneficio. De beneficios. ¿Está el discípulo de? Que no creen. Que no creen, o sea, que creen por un momentico, pero que ¿qué? Se aparta. Y está el discípulo que ¿qué? Que permanece y que cree. Y que solo dice, ese discípulo es el que dice, ¿a quién más iremos? Es que ¿a quién más iremos? Si yo digo un domingo, dejo de congregarme, de ir, ¿a dónde voy? ¿Al fútbol otra vez? ¿A dónde voy? No es malo, ¿no? No es malo. ¿A dónde voy? ¿Al Netflix? ¿A las series? Pero ¿quién tiene palabras de vida eterna? Jesús. ¿A quién más? Yo puedo decir, no le quiero servir a Dios, yo estaría ya relajado en la casa, tranquilo. Va y predique. No, Padre. Pero ¿a quién más iremos? Y por eso él cuando hablaba Jesús, y cuando habla Jesús, por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que nosotros hoy estamos recibiendo ¿qué? Vida del Espíritu Santo. Entonces vamos a orarle y cada uno... Jesús dice, yo ya sé que ustedes no creen, y ¿quiénes creen y quiénes qué? No creen. No podemos ir delante de Jesús con palabras rebuscadas, Padre, no, Él ya sabe, sino decirle, Señor, hay cosas que me cuestan. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto parte de tu carácter, Señor. Y ese carácter, Señor, que no nos obliga, sino que nos da la decisión de servirte o no seguir, Señor. Pero sabemos que tu amor sigue ahí, Señor. Sabemos, Señor, que cuando vamos a ti, tú no nos echas fuera, sino que vamos delante de ti, Señor, colocando, Señor, nuestras debilidades, Padre. A veces se nos hace dura esta palabra y morir a nuestra carne, Señor, a nuestros propios pensamientos, Padre. A veces, Señor, en las decisiones prevalece, Señor, más mis decisiones que tu voluntad, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, queremos decirte que creemos en ti, pero necesitamos, Señor, que tú nos ayudes cómo servirte de la mejor manera, Señor. Que nos has puesto en este lugar, Señor, es con un plan y un propósito. Hoy salimos de aquí, Señor, evaluándonos, Señor, qué clase de discípulo soy, de soldado soy, y qué debo llevar en mi maleta espiritualmente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos.